Pablo Maquine. Gracias Julio Martínez Pozo, gracias compañeros, compañeras. Vamos a iniciar por donde se tiene que iniciar siempre, que es el principio. Recordar que esto es un asunto de dogma de fe de parte de los cristianos, más bien de la cúpula de las iglesias. Por consiguiente, no tiene sentido intentar convencer a ninguna cúpula dirigencial, comité político de ninguna iglesia católica o cual sea, de que no compartimos su punto de vista. Eso es imposible, hay un respeto, porque esto precisamente de eso es que se trata, de respeto. Uno respeta el derecho constitucional que tiene todo miembro de la dirección del comité político de las iglesias o de la base de esas organizaciones de permitir que su hija violada por 4 desalvados dé a luz esa criatura. Por abominable que a uno le parezca, inaceptable, bueno, ese es el derecho constitucional, derecho ciudadano que tiene ese señor evangélico, católico, la cúpula de la Iglesia Católica, una especie de comité político del partido más exitoso, partido político más exitoso de la historia, que es la Iglesia Católica. Ese es un derecho y si vamos a vivir en democracia, por absurdo que personalmente a uno le parezca, ese es un derecho que tiene ese testigo de Jehová que decidió que su hija muriera porque él no va a aceptar, su hija menor muriera porque él no va a aceptar que se le haga una transfusión de sangre. Porque según su lectura de un libro que es la suma de una serie de crónicas históricas, libro fundamental para entender la historia de la humanidad, sobre todo de Occidente, que es la Biblia, él leyó y eso le dice que está prohibido la transfusión de sangre. Por absurdo que a usted, inaceptable que a usted le parezca, eso es vivir en un estado de derecho. Usted es testigo de Jehová, bueno, pues usted prefiere que su hija menor muera, porque usted no va a autorizar a ningún médico que le haga una transfusión. Ahora, dicho esto, también ese señor que no pertenece al fundamentalismo de esas religiones o a los comités políticos de esas religiones, tiene derecho a expresar lo contrario y a decidir lo contrario. Y para esa garantía de las dos posiciones encontradas que no podemos discutir, porque no hay ninguna manera de que yo convenza a Eury de que no tiene la razón. No, porque es un dogma de su fe y eso yo debo respetarlo. Pero yo quería hacer algo, creo que es importante para la discusión, porque a veces por falta de tiempo uno llega y comienza y no se detiene un poco de dónde estamos partiendo. Estamos partiendo de una observación que le ha hecho el presidente a ese código penal, en el sentido de cambiar el artículo 107 y el 110. El 107 sobre el aborto y el 110 sobre los eximentes, que también leo que se dice eximientes. Pero bueno, ¿qué dice el artículo 7 rápidamente? Aborto, salvo las eximentes previstas en el artículo 110, que mediante alimentos, cause la interrupción del embarazo de una mujer o coopere con dicho propósito, aun cuando ésta la consienta, será sancionado con 2 o 3 años de prisión menor. Esa es la propuesta. Ahora, ¿qué dice en el párrafo 1? La misma pena se impondrá a la mujer que se provoque un aborto o que consienta en hacer uso de las sustancias que con ese objeto se le indiquen o administren, o que consienta en someterse a los medios abortivos antes indicados, siempre que el aborto se haya efectuado. En el párrafo 2, si no se produce el aborto, pero se causa al feto una lesión o enfermedad que perjudique de forma grave su normal desarrollo u origine en él una severa tara física o psíquica, el autor será sancionado con 1 o 2 años de prisión menor. Viene el artículo 110, los eximentes. La interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimiento de salud público o privado no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las 2 vidas hasta donde sea posible. Igualmente, no constituye un hecho punible la interrupción del embarazo en los siguientes casos. No se está liberalizando
la práctica de la interrupción de los embarazos en el país, sino la propuesta es en estas excepciones. Cuando el embarazo sea el resultado de una violación, rapto, estupro o insecto, siempre que se practique dentro de las primeras 12 semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado, o sea, manifiesto que la víctima ha estado en la imposibilidad de hacer la denuncia. 2. Cuando debido a una malformación congénita clínicamente establecida, la vida del concebido se considere inviable. Y ahí sigue. ¿Qué ha planteado la cúpula de la Iglesia Católica en esa parte? Dice sentirse sorprendida por el veto presidencial al Código Penal aprobado por el Congreso la semana pasada. Extraño que se sienta sorprendida porque esta es una reiteración del presidente Danilo Medina, no ha pasado nada nuevo. Entonces aquí hay una imprecisión. ¿Cómo es posible aplicar la pena de muerte a seres humanos inocentes o indefensos? No. Aquí nadie está hablando de pena de muerte, e incluso cuando se habla de muerte, la Iglesia Católica, vista su historia, debería cuidarse de hablar de soga delante de ahorcados, porque la Inquisición no fue una práctica de Voltaire, de la Ilustración. La Inquisición tiene que ver con la Iglesia Católica, quien ha acompañado a las peores dictaduras, sobre todo de derechas, en la historia de la humanidad, ha sido la Iglesia Católica. E incluso la Iglesia Católica, para sacar beneficios de la dictadura trujillista, en un momento en que la dictadura trujillista, la más terrible satrapía que ha tenido América Latina, para ganar ventajas y para limpiar la imagen de esa satrapía, firmó una cosa maravillosa que se llama concordato, que todavía existe, que es la que hace que gente que no es católica con sus impuestos les dé una serie de beneficios a la Iglesia Católica, incluidas las casas donde viven los miembros de su comité político. El comité político no. No, el comité político de la Iglesia Católica, es decir, la conferencia del episcopado. De la conferencia del episcopado, porque si tú dices comité político. Es que tú te pones a bregar con el aparato y no me oyes. No, yo te escuché. Y no me estás escuchando. Incluso tú no le has dicho a la Iglesia que es apostólica y romana, porque la Iglesia era socia del Imperio Romano. Bueno, de ahí viene la cosa. Por eso viene el poder. Por eso yo te lo dejo a ti. Llama a no dejarse guiar por los intereses de clínicas abortistas, de negocios internacionales ni de personas que no aman la maternidad. Primero, tenga cuidado con hablar de maternidad, porque el celibato es una práctica en la Iglesia Católica fundamentada en ahorro de recursos, en razones fundamentalmente económicas. Entonces, bueno, lo de la maternidad es una práctica, es algo que merece todo el respeto, sobre todo la mujer y los que son padres. Pero no significa que no puedan mantener esa posición. Pero esto de clínicas abortistas es todo lo contrario. Esto es lo que permite que en todos los hospitales públicos, en esas situaciones excepcionales, se pueda resolver respetando la vida de las mujeres dominicanas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la historia está ahí. Entonces este tipo de chantaje, a partir de la influencia política que se tiene, no es sano. Intentar catolizar, opusdeizar, llevar al fundamentalismo católico más terrible para la historia de los derechos humanos en la humanidad a la sociedad completa, no. Lo que debe garantizar el Estado, y lo garantiza, es el derecho a permitir que un ciudadano fundamentalista religioso decida que su hija violada de 13 años, violada por 4 o 5 aspirantes a Homo sapiens, dé a luz esa criatura. Entonces, por ahí no es que prende la cosa. Yo sé que son muchos aspectos, pero insistir en lo de las clínicas abortistas, todo lo contrario. El asunto ahora ocurre que aquí en los hechos para la clase media baja hacia arriba, nunca la interrupción del embarazo en ninguna circunstancia ha estado prohibida. Y aquí cada quien tiene su historia para contar. Cada quien tiene... sé que lo voy a pasar, Julio, dame un segundito. Cada quien tiene su historia para contar. Aquí
Lo que ocurre es que en la historia, y lo decía ahora la doctora Reynoso, la señora fiscal del distrito, que en sus 14 años de trabajar en estos asuntos nunca ha visto un sometimiento, una condena por prácticas ilegales de interrupción de embarazo. Ahora, dicho esto, esta es la parte de la confrontación de ambas posiciones. Yo quiero hacer el reconocimiento público a Danilo Medina, a Margarita Cedeño, especialmente a Julio César Valentín, a Hipólito Mejía, que han expresado su posición a cualquier costo. Porque lo cómodo es hacer lo que hizo Abinader. Déjame pensarlo, yo no tengo posición, déjame a ver qué tal. Sí, pero para pescar tilapia, dicen en el campo, cuando yo era agrónomo lo aprendí, que para pescar tilapias hay que mojarse algo más que la espalda. O sea, hay que arriesgarse. El sol de la mañana. Sol 106.5. Continuamos. Esta vez no fue Oli, sino el que podía. No. Tú hiciste una pausa ahí en la espalda. Pero señores, fruto de todo esto, viene la pregunta. ¿Y el PLD gubernamental? ¿Qué piensa el PLD de todo esto? ¿Cuál es la posición del PLD? Porque ustedes saben que el gobierno PLDista es sumamente astuto y ágil cuando se trata de que le aprueben cualquier cosa en el Senado, en el Congreso. Estamos hablando de días, horas. Pásame eso, se resuelve. Ahora, ¿qué piensa el PLD? Yo sé que es difícil argumentar contra el éxito. Y a mí, mis amigos PLDistas, cuando yo les doy estas quejas, siempre me dicen lo mismo. Coño, Pablo, pero es que así que nosotros hemos ganado 6 elecciones con más del 50%. Está bien. Sigan muriéndose de éxito. Ahora el PLD tiene que ir pensando que ha hecho la mayor revolución física, material del país, pero es en sus manos que este país se ha deteriorado ética, social, moral y en todos los aspectos no materiales. ¿Cómo? O sea, de 24 años habrá gobernado 20. Es decir, que toda esta transformación material que luce la República Dominicana, aplausos para el PLD. ¿Quién se lo puede negar? Lean el libro El Gran Cambio, Fran Moya Pons, excelente. El PLD debería hacer una edición popular y regalarla en los semáforos. De 26 mil millones en el 96, 20 años después 711 de presupuesto. Gracias, saludos, ¿verdad? Muy bien, ahora, dicho esto y reconocido esos méritos del PLD, porque la mezquindad no está entre mis defectos, también decirle al PLD que ha sido en su administración que el país... Nosotros vimos no hay que hablar mucho porque no tengo el tiempo, pero me remito a la policía que tenemos, lo que está ocurriendo. Ya aquí hemos criticado el asesinato vía intercambio de disparos, ¿no? Ya la policía se superó. Ahora asesina hombres de trabajo por equivocación. Y 6 días después no hay ni siquiera los nombres para, aunque sea allantar, mandarlo al resort de ¿cómo se llama? Aras Nacionales, que es un resort que ahí yo me quiero ir a retirar próximamente. Entonces, yo creo que el PLD, y que me perdonen porque ellos ganan siempre, ellos son con su estrategia, ellos ganan siempre, tiene que sentarse a pensar qué va a hacer de esa institución política. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué piensan ustedes de todos estos problemas? ¿O vamos a jugar al danilismo, al lionelismo? Uno dice que sí, el otro dice que no. Entonces el presidente... que junto con Leonel es el que tiene la última palabra en el PLD, para bien o para mal, hace esta observación, va al Congreso y ahora el Congreso se lo va a pensar, y no de que Leonel y Danilo son los que mandan. Entonces yo creo que todo lo que ha ocurrido aquí debe servir, entre otras cosas, para que ese PLD se piense, ¿qué es lo que somos nosotros? ¿Vamos a seguir muertecitos de éxitos? Cambio fuera. El sol de la mañana.